Qué increíble mañana. Seguimos con la serie de Génesis, donde todo comienza, donde ha sido muy especial conocer de parte de Dios esa parte y cómo nos vincula muchas veces con el Nuevo Testamento, ¿no? Y hemos estado hablando últimamente acerca de Abraham. Y Abraham, podemos ver desde el capítulo de Génesis 12, cómo él fue un hombre que Dios le llamó a una promesa. Desde el capítulo 12 le dice: yo haré de ti una gran nación y por medio de tu descendencia bendeciré todas las naciones. Y fue una promesa que Dios constantemente le fue diciendo Dios a Abraham. Constantemente tú lo ves desde Génesis 12 hasta hoy que vamos a ver Génesis 22. Constantemente le está hablando de esa promesa. Y vemos que Abraham pues tuvo sus tropiezos. En Génesis 12 habla de que cuando fue a Egipto, ahí estaba el faraón y él le dijo a Sarai, que en ese tiempo era Sarai, no era Sara, le dijo que dijera que era su hermana, ¿no? Y porque tenía miedo que fueran a matarlo. Y entonces no estaba confiando plenamente en Dios. Y en Génesis 20 también pasa lo mismo, pero con Abimelech en la región de Negev. Entonces vemos que era un hombre inseguro que se preocupaba por sí mismo, por su vida, que le fuera a pasar algo, ¿no? Porque hablan las escrituras que era una mujer muy guapa, Sara. Y en el transcurso de esa parte, pues cuando se divide Lot y Abraham, su sobrino, se va a la región de Sodoma. Pero hay una guerra donde hay 4 reyes contra 5 reyes. Y los 4 reyes ganan y quitan todas las posesiones de donde estaba Lot, de Sodoma, todo eso. Y quitan toda la gente, se llevan toda la gente y todas sus posesiones, entre ellos Lot y todas sus posesiones. Y vemos ese caminar de Abraham. De repente Dios, como le había dado la promesa, en el Génesis 15 también habla acerca de que Abraham primero dijo que como no tengo descendencia, que sea mi siervo, ¿no? Que sea un sirviente. Y después le dijo Sara, que sea a través de mi esclava Agar. Y tuvo intimidad con Agar y nació Ismael. Con esfuerzos humanos quisieron cumplir la promesa de Dios, no dejándosela a Dios, ellos poniendo de su cosecha con esfuerzos humanos. Y después Dios le dice, se le presenta como el Shaddai, el Dios todopoderoso, y le dice: por medio de tu hijo será esa descendencia, por medio de hijo de Sara vas a tener tu descendencia. Y vemos cómo Dios le estuvo hablando en ese aspecto, ¿no? Quería darles un contexto para los que vienen a lo mejor por primera vez, lo que hemos visto en esta parte de Génesis con Abraham. Quiero que me acompañen a Génesis 22. Versículo 1. Génesis 22, versículo 1. Ya estamos ahí. Dice la escritura: pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécele como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto, y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes.
Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. En esta parte, Dios puso a prueba a Abraham. Dios le ordenó: toma a tu hijo Isaac, el único que tiene la promesa. Era el único que tenía la promesa. Muchas veces podemos decir, pero pues, si ¿cómo que tenía nada más su único hijo? Si también tenía a Ismael. Era su único hijo por parte de la promesa. Por eso el título de este sermón es La fe en la promesa de Dios. La fe en la promesa de Dios. Y esa era la promesa, que a través de su descendencia, que es Isaac, esa era la promesa que Dios tenía para formar una gran nación y pudiera bendecir todas las naciones. Y dice: y es tu único hijo al que tanto amas, y ve a la región de Moria y ofrécele como holocausto en el monte que yo te indicaré. Esa era la prueba, ¿no? Ofrecer en sacrificio, en holocausto, a su hijo, que era la promesa. Era una prueba fuerte, ¿no? ¿Cómo te sientes cuando tienes tú una prueba? ¿Te sientes enojado, triste? ¿Te sientes como, ¿por qué a mí me toca esto? Y te sientes como si fuera una maldición, una prueba de ese tipo, ¿no? Y no vamos a ir a esa escritura, pero lo puedes anotar en Santiago 1, capítulo 1, del 2 al 4, nos habla que la fe la perfecciona en las pruebas. Es decir, nos ayuda a nuestro carácter, nos ayuda a progresar en nuestra fe, nos transforma las pruebas. Pero a veces la vemos como una maldición las pruebas. La vemos así como, ay, ¿por qué a mí? Y no entendemos que las pruebas nos ayudan a acercarnos más a Dios, nos ayudan a tener una perfección en nuestra fe, en nuestro carácter, en nuestras vidas, que pueda haber una transformación dentro de nosotros. Y Abraham dice que cuando Dios le dio esa prueba, se levantó temprano y se fue. Se dice que el viaje dura 3 días, ¿no? De donde estaba hasta la región de Moria. Cuando ve de lejos el lugar, y Abraham les dijo a sus sirvientes, ¿no? El muchacho y yo vamos a seguir adelante. Y lo que me llama la atención, dice, vamos a adorar a Dios. Algunos expertos dicen que pudo haber sido por su tendencia de que mentía, porque había mentido con lo de Sara, que era su hermana. Sí era una realidad, pero una verdad a media, ¿no? Una mentira. Y pensaban que era como decir, sí, para sacarse del paso, ¿no? Salir del paso. Pero otros dicen que ya estaba tan preparado en su fe, que realmente él dice, vamos a ir a adorar a Dios. Y eso me pregunto yo, ¿en medio de las pruebas adoro a Dios? Y a veces en lo personal no lo hago. No hago así en medio de las pruebas de yo estar adorando a Dios. Y eso me llamó mucho la atención. Y dice, vamos a adorar a Dios y regresaremos. Abraham y Isaac tomaron las cosas y se fueron. Abraham tenía que sacrificar la promesa de Dios. Es decir, tenía que sacrificar su futuro, su descendencia. Y al parecer, si te pones a analizar, no tiene como lógica, no tiene como sentido. O sea, le prometes algo y después quieres sacrificarlo. No suena tan lógico. Pero vamos a ir a Génesis 22, del 7 al 12, ahí más adelantito. Versículo 7 dice, Isaac le dijo a Abraham, Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos.
Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Entonces sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Isaac, que es la promesa de Dios, le dijo a Abraham: ¿dónde está el cordero? Y Abraham dijo: Dios proveerá. Pero lo ató en la madera, estaba a punto de sacrificarlo, porque él en su corazón sabía que Dios le había pedido eso. Estaba a punto, ya determinado. Y es fuerte, porque Isaac, desde que fue la promesa hasta que nació, fueron 25 años para que él naciera. Como ustedes saben, yo tengo una hija y nos costó mucho trabajo tenerla. Después de 6 años de casados llegó mi hija. Y obviamente, pues la amamos mucho. No me imagino a Abraham con esos 25 años, sabiendo que va a llegar su descendencia, y que llegara, obviamente, amaban mucho a Isaac. Y tener que sacrificarlo es fuerte. Y sin embargo, lo hizo. Quiso sacrificar. Y el ángel del Señor le dijo: Abraham, Abraham, espérate, que ya vimos que tienes temor de Dios. No nos negases a tu hijo único. Y volvemos a entender que su único hijo para la promesa de Dios. Y me pregunto, ¿cómo pudo hacer eso Abraham? ¿Cómo pudo estar determinado a sacrificar a su hijo? ¿Qué pensó Abraham en esos momentos al intentar sacrificar a Isaac para Dios? Y vamos a ir a una escritura para poder entender un poquito a Abraham en ese sentido. Y vamos a ir a Hebreos 11, versículo 17 al 19. Hebreos capítulo 11, versículo 17. Dice la escritura: por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así en sentido figurado recobró a Isaac de entre los muertos. Y dice la escritura, pues obviamente tenía que sacrificarlo, pero el pensamiento de Abraham es: Dios tiene poder para resucitarlo. Si yo lo mato a Isaac, Dios va a resucitar a mi hijo porque me lo prometió. Ese era el pensamiento de Abraham con respecto a Isaac. Por eso estaba determinado, porque sabía el poder de Dios. Y dice que Isaac, pues en un sentido figurado, pues recobró de entre los muertos, es decir, como si hubiera resucitado Isaac. Así lo dice la escritura. Y la pregunta es: ¿pero cómo tuvo esa fe Abraham? Yo quisiera tener esa fe. No sé si te has llegado a pensar de esa manera, ¿no? De decir: quiero hacer la voluntad de Dios, quiero confiar y creerle a Dios. Y en Romanos 10, 17, no vamos a ver la escritura, pero lo puedes anotar. Romanos 10, 17 nos dice que la fe viene por el oír el mensaje, la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Y eso nos enseña de que Abraham, durante todo ese tiempo, tenía una relación con Dios.
Dios constantemente le estuvo hablando de esa promesa, constantemente le estuvo hablando, y Abraham también le hablaba a Dios y también estuvo hablando con Dios. Y durante todo ese trayecto estamos hablando que para este momento él ya debía haber tenido unos 35, 40 años con esa relación con Dios. ¿Qué tanto vio Abraham durante su caminar para ver todo lo que Dios había hecho? Les platicaba acerca de que fue a rescatar a Lot. Y esos 4 reyes que habían ganado los 5, esos 4 reyes habían llevado todas las posesiones. Abraham juntó a 318 hombres que le pertenecían y fue a rescatar a Lot. Y lo recupera. Melquisedec le dice: bendito el Dios que te dio la victoria. Es decir, Abraham y Melquisedec sabían que Dios le había dado la victoria. 5 reyes no pudieron destruir a esos 4. Llega Lot y los destruye. Recupera, les gana. Esa victoria fue de Dios. Y cuando se le presenta como Shaddai y le dice: el siguiente año vas a tener a tu hijo Isaac. Ya tenían 100 años cuando tuvieron a Isaac y 90 Sara. ¿Algo imposible? Pues claro, algo imposible. Imagínate que tú tuvieras 100 años, tu hombre, y tu mujer 90 años, y Dios te diera un hijo. Dijeras: qué especial, increíble ver esos milagros de parte de Dios. Si tú estuvieras en su lugar, ¿no te llenaría de fe? ¿Qué hay imposible en tu vida que Dios no pueda hacerlo? Dios puede hacer cosas increíbles, imposibles. Y yo he visto milagros de parte de Dios, y yo sé que tú también has visto muchos milagros de parte de Dios en tu vida. Uno de mis milagros que Dios me ha hecho es restaurar mi matrimonio. Cuando llegamos a la iglesia, mi matrimonio estaba destruido. Ya estábamos a punto de tronar. Ahora sí estamos agarrados de un solo hilo y Dios lo restauró. Si eso no es un milagro, porque por cuestiones humanas no lo pudimos hacer. Tenía que haber sido Dios para poder restaurar. No podíamos tener hijos y Dios nos lo dio. Y muchos en la iglesia estuvieron orando, incluyéndonos a nosotros. Yo busqué trabajos y trabajos y trabajos, que quería un trabajo para estar directo en la industria farmacéutica. No lo pude conseguir. Le clamé a Dios, Dios me lo dio. Y yo sé que cada uno de ustedes puede ver muchas cosas que Dios ha hecho. Porque para Dios no hay nada imposible, es el Todopoderoso, es el Shaddai. Por eso Abraham tenía esa fe. Y hoy en día puedes decir: ¿qué imposible hay para mí? Tener una pareja, quizás que cambie cosas que hay dentro de uno, que ya tengo tiempo que no cambio, que cambie mi pareja, que cambie mis hijos. Para Dios no hay ningún problema para poder cambiar si es la voluntad de Dios. Y muchas veces tenemos que esperar porque nosotros queremos las cosas ya. Ya le oré a Dios y no he cambiado. Imagínate, tardó 25 años para que le diera a Isaac. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar a que Dios nos transforme? No es cuando nosotros digamos, es cuando Dios quiere. Y Abraham tenía su fe puesto en la promesa de Dios. Le creyó a Dios en la promesa que le hizo. Le creyó a Dios. Dijo: yo sé que a través de Isaac viene la promesa, viene mi descendencia, viene la bendición para todas las naciones. Y vamos a ir más adelantito en Génesis 22, versículo 13. Dice la escritura: Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó al carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo.
A este sitio le puso por nombre El Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. Dice que Abraham vio un carnero enredado en un matorral, lo tomó y lo ofreció como holocausto en lugar de Isaac. Y Abraham le puso por nombre a ese lugar: el Señor provee. Por eso se dice: en un monte provee el Señor. En Juan 1:29 no vamos a ir ahí, pero de igual puedes anotarlo. Juan 1:29 dice: Juan vio a Jesús y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la clase pasada, Fer nos había compartido acerca de las similitudes de Isaac y de Jesucristo. Y aquí nos está hablando la Biblia acerca de que Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Jesús. Y Jesús era un simbolismo del sacrificio de Jesús. Se habla que era la simiente, el origen de todo era Jesús en ese sacrificio. Por eso tenía esas similitudes. Y para poder entender un poquito más, porque podemos decir, pues ¿de dónde lo sacas eso, Pablo? ¿En qué te basas? Y vamos a ir a Escritura en Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. Dice la Escritura: ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a sus descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Dices, qué increíble que está hablando de la descendencia de Abraham, y que la descendencia de Abraham es Cristo. Y en Mateo 1:1, lo puedes anotar, no vamos a ir a ella, dice que Jesucristo era descendiente de Abraham. Y esa descendencia nos habla acerca de ese sacrificio de Jesús. Y vamos a ir a otra escritura en Gálatas 4:28. 28 y 29, es adelantito. Dice: ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos por la promesa. Y así como aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucederá ahora. Y aquí está hablando Pablo acerca de los cristianos, de sus hermanos en la fe. Y le dice: ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos por la promesa de la descendencia. Y es entender que a través de Cristo podemos tener esa promesa, esa descendencia, no porque seamos judíos, sino porque le pertenecemos a Jesús. En Génesis 22:15, vamos a regresarnos a Génesis. Dice: el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: ¿cómo has hecho esto? ¿Cómo has hecho esto y no me has negado a tu único hijo? Juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Y aquí le habla el ángel del Señor nuevamente, ¿no? No me has negado a tu hijo único. Y hay muchas similitudes en el sacrificio de Abraham con Isaac. No le negó
a su Hijo único. Dios el Padre en la cruz no nos negó a su Hijo único, no nos negó. Fue un sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Fue un sacrificio para tener nosotros esa relación con Dios. Fue un sacrificio para poder tener la vida eterna. Y quiero que me acompañen a otra escritura en Gálatas 3, del 7 al 9. Gálatas 3, versículo 7. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Y aquí dice que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Es decir, somos descendientes de Abraham. Qué bendición, ¿no? Y Dios justificaría por la fe a las naciones. Anunció antemano el Evangelio a Abraham. Espérate, Pablo, ¿cómo que anunció el Evangelio a Abraham? Sí, dice, por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Es decir, que ese sacrificio era Jesús, dando a entender que a través de ese sacrificio nos iba a perdonar nuestros pecados, pero también nos iba a bendecir a todas las naciones. Hoy en día podemos ver esa promesa cumplida. ¿Cuántos millones de descendientes de Cristo hay? ¿Cuántos cristianos, cuántos discípulos hay en el mundo? De todas las naciones. Ya no fue exclusivamente para el pueblo israelita. Algunos expertos dicen, Isaac era para el pueblo israelita y Jesús para los judíos y los gentiles. Es decir, nosotros que creemos en Dios, que tenemos esa fe, esa confianza en Dios. Y quiero que me acompañes a una escritura en Juan 13:16. Juan 3:16. 3:16. Juan 3:16. Dice, por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa es la promesa de Dios, que si creemos en Jesús, vamos a tener la vida eterna. Por eso la importancia que nuestra fe esté puesta en la promesa de Dios, que es Jesucristo, que a través de Él vamos a tener la vida eterna. Y para terminar, vamos a Gálatas 3:26. Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 29. Todos ustedes son hijos de Cristo, mediante la fe. Todos ustedes son hijos de Dios, mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Todos somos hijos de Dios mediante la fe en Cristo. ¿Qué significa la fe en Cristo? Creerle a Jesús, creerle en todo, porque muchas veces nos limitamos y decimos, esto sí, esto no. Creerle todo a Jesús. Y la Biblia nos dice cómo ser un hijo de Dios, cómo creerle a Jesús para convertirme en un hijo de Dios. Por eso al principio decían los 9 principios básicos. ¿Cuál es el plan de Dios para que tú sigas la promesa de Dios? Ese es el fin, de que cada uno podamos tomar esa decisión, que podamos creer en la promesa de Dios,
para que podamos tener la vida eterna. Y nos habla de que somos herederos según la promesa de Abraham, pero también la promesa de Cristo. Y esa es la importante, de que podamos en nuestra mente cada día recordar esa promesa que Dios nos hizo, que a través de Cristo vamos a tener la vida eterna. Solamente Cristo nos salva. Amén. Acompáñame a una oración, por favor.